puede que aquí nos estén escuchando personas que sean mamás, que sean papás. O sea, ponerse en el lugar de decir como que tu niña de ponle 7 8 10 años no aparece. O sea, y no sabes dónde buscarla. O sea, imagínate la impotencia que debes Y encima sentir que vayas donde las y autoridades no y te no te ayuden. presten ni atención. Exacto, ni siquiera te paren bola, básicamente. Qué impotencia debes sentir y... O sea, bueno, yo creo que también sí te dejarías llevar un poquito por el Claro, sentimiento de por la ira. ira Y y de pues, venganza, básicamente. exacto. Y eso es justamente lo que pasó. Antes de empezar, cabe aclarar que las historias aquí contadas son de mero entretenimiento, dirigidas a un público joven y adulto, desde una apertura mental abierta y crítica. No somos poseedores de la verdad absoluta, y todos los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de la irresponsabilidad de los presentadores. Hola y bienvenidos a todos los que nos escuchan a este podcast, en el que yo, Daniel, junto con Giovanni, cada semana les estaremos contando una historia, leyenda, conspiración, suceso extraño, hecho histórico y demás temas interesantes, todo entre risas y anécdotas. Así que si quieren pasar un buen rato, únanse a este podcast y denos un chance que ya les contamos. Hola a todos y bienvenidos nuevamente ya al tercer episodio de este podcast. Y ahora les traemos un episodio Macabroso. exacto, aunque se hace un poquito diferente. Más que nada porque en las primeras dos temáticas hemos topado temas que son, si bien, Conspiraciones. exacto, son conspiraciones, son como que Leyendas. teorías básicamente. Pero ahora vamos a topar un tema que ya no es ciencia ficción, ya no es una leyenda, Es un caso real. es algo que pasó en realidad y básicamente es un suceso muy jodido, por así decirlo, por usar la palabra Menos mala. menos mala, ajá. Pero Güey, bueno, es un verguero. es que sí, pues es una boda completa. Pero bueno, esto lo van a ir sabiendo de acuerdo a lo que vaya avanzando el episodio, así que bueno, espero también el capítulo número 2 les haya gustado. Sí, ojalá que les haya gustado. Fue una teoría interesante, nos divertimos bastante y estuvo chévere. Para mí estuvo chévere. Ojalá Bueno, les haya gustado a ustedes. exacto, ojalá les haya gustado y sin alargarnos mucho más en esta... Bueno, no es una intro, pero sin alargarnos mucho más, empecemos ya con el tercer tema. Vamos a darle. En este tercer episodio les hablaremos de un asesino en serie llamado, bueno, apodado, el monstruo de los Andes. Su nombre es Pedro Alonso López. Él es el monstruo de los Andes, un asesino serial que desapareció, violó y asesinó a más de 300 niñas entre Colombia, Perú y Ecuador. Se cree que es uno de los asesinos más prolijos en el siglo XX y está en el récord Guinness, es el segundo mayor asesino de la historia. Cuando dan un record Guinness, no sé cómo se pronuncia Guinness. exactamente, record Guinness, se reconoce todo tipo de acción que salió de lo común, Claro. incluso las negativas, porque es una situación muy negativa. Vas a dar Ujú. un record Guinness a alguien que mató, Claro. pero si no estoy mal, a toda persona que gana, bueno, que es reconocido con uno de estos récords, le dan un incentivo económico, ¿no? No, O solo es cuando cometes una acción mala, no. Solo es como que queda en un registro, nada más. solo como que para que Claro, quede en la historia, sí, básicamente, y bueno, nadie claro. olvide Y esto. pues en esta macabra lista también constan Harold Frederick, un médico británico, no sé si has escuchado hablar del Doctor Muerte, que fue Sí, acusado, justamente el capítulo anterior lo ajá, lo mencionamos. mencionamos, que fue acusado y sentenciado a cadena perpetua por matar a más de 200 de sus pacientes. Y el primero es Luis Alfredo Garavito Cubillos, otro colombiano, que era un pederasta. Él sí es el mayor asesino y agresor de niños en la humanidad. Aquí, y bueno, también es para darnos cuenta un poco que si bien vemos mucho de este tipo de asesinos seriales, principalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, que se maneja, bueno, que más que nada es por el impacto mediático. Obviamente no es menospreciar ni hacer de menos estas acciones negativas, pero básicamente en Estados Unidos es
concurrente este hecho, pero aquí nos damos cuenta que no hay que irnos tan lejos para darnos cuenta que en todo lugar hay personas, o sea, ni siquiera yo puedo decir que sean malas, o sea, es que Enfermas. malas es muy poco, exacto. Pero es que verás, se cree que este man, o sea, ya volviendo al tema de Pedro López, del monstruo de los Andes, se cree que este man en realidad mató 300, pero afirman que mató casi el doble. Pero verán, ya van a saber por qué no estos casos no fueron registrados. Así que ahorita te pongo a vos y a los que nos escuchan un poquito más en contexto. Pues este puta bastardo, ¿qué más se le puede llamar? Enfermo. Esta persona nació en Colombia, en Tolima, en 1948, en una época que en Colombia se le denomina como la violencia. ¿Ya? Pues aquí murió un candidato a presidente de Colombia y fue asesinado, y tras su muerte pues estalló una guerra civil allá en Colombia, en nuestro país vecino, y empezaron varias protestas violentas. Se estima que murieron cerca de 3.000 personas en estas protestas. Ya sabes, gobiernos latinos que no, bueno, una mayoría de gobiernos no les importa reprimir, no les importa que se maten entre propios ciudadanos. Como en cualquier protesta social. Ajá, exacto, no solo aquí en Latam. Entonces, pues... Bueno, pero aquí en Latinoamérica creo que es un poquito más, ¿cómo se diría? No sería la palabra controlado, sería como que es más manipulada la información. Claro. O sea, no se conoce como que en sí las cifras verdaderas. Es que por ejemplo, nos fuimos digamos, al paro nacional de 2019. Claro, de aquí es de Ecuador, que los medios son controlados por el gobierno. por el gobierno, entonces te maquillan cifras y todo esto. Exacto. Pues entonces, como te decía, esta época de la violencia estuvo marcado por la lucha y el surgimiento también de grupos armados, como de guerrillas y todo esto. Aquí nació las FARC, por así decirlo. Y aquí Colombia era 3 veces más violento que el país más violento de la época, que era el mismo Colombia. Qué huevada. Entonces era una cifra redundante. Pero en esto, Colombia tiene no sé, pobres colombianos también, ¿no? A lo largo de su historia han tenido demasiados... Claro, es que imagínate, ellos acabaron la época de la violencia y se les vino la época del narcotráfico, ¿no? Y luego vino la época de las guerrillas. O sea, fue un problema, es inclusive creo que hasta ahora un problema grande, esto del narcotráfico, guerrillas, aquí en Latinoamérica, o sea, aquí en Sudamérica. Exacto, pero digo, por ejemplo, el tema, por ejemplo, del narcotráfico también en su tiempo el padre de Pablo Escobar. Claro, que, o sea, fue un problema. O sea, fueron tiempos violentos. Demasiado violentos. Y además de que, por ejemplo, el narcotráfico les daba poder, entonces era como que ellos controlaban básicamente todo. Pero eso también puede ser un tema para otro podcast. Por ejemplo, la historia de Pablo Escobar. Por ejemplo, hablar del barrio Pablo Escobar, que en sí no es reconocido como tal con ese nombre en Colombia, pero que en sí existe. O de hablar del Bronx también, que es otro tema interesante que es de allá de Colombia también, pero más adelante en otros episodios. Volviendo al tema del monstruo de los Andes, pues en esta época de extrema violencia nació Pedro López, el monstruo de los Andes. Le voy a decir Pedro López ya. Fue el segundo de 2 hermanos, ¿ya? Y su madre era prostituta. Y el nombre de su madre era Dora Belinda López Castañeda. Su padre se cree que murió o desapareció 6 meses antes de la muerte del nacimiento, de Pedro López. Ya, entonces esta señora pues era muy mala con sus hijos, pues no tenía recursos económicos para mantenerlo, nada de esto. Y decía que los hacía dormir a los 12 hermanos en una sola cama, en un solo colchón. ¿12? Vete a saber cómo hacía dormir 12 niños en una cama, pero ella los hacía dormir ahí. Hay uno sobre otro, literalmente creo. Entonados como la verga. Y encima de todo esto, pues la mamá se prostituía, ejercía su oficio, por así decirlo, al lado, en la cama de al lado de donde dormían sus hijos, solo tapado por una cortina, ¿ya? Entonces esto, pues, yo no tengo nada en contra de la prostitución, para mí debería ser normalizada y regulada inclusive, y que cada persona haga con su cuerpo lo que cada persona quiera, pero no te pases de verga y lo hagas en frente de niños, por eso mismo debería ser regulada. ¿Ya? Exacto. Como pasó en este caso. Porque al final, pues, esta huevada les afecta. O sea, les cambia el psique. Y van a ver con esta historia cómo lo hace. Eres un niño de 3 años. Claro. Y vives esto, o sea... Te puede volver un asesino obviamente serial. no justificamos todo lo que el man hizo. Para nada.
pero es como en muchos otros casos de asesinos seriales, siempre hay algo como que detrás de toda su historia, algo que detona su comportamiento. Claro. Como bien digo, no es justificable para nada, pero también hay que, digamos, conocer esto, porque el conocer la historia de un asesino serial incluso puede ayudar a evitar que se creen más, aunque bueno, es muy complicado porque... Sí, es muy complicado catalogarlos como tal. Pero bueno, fuera del abuso que sufrían todos estos niños, se cuenta que la madre de Pedro López un día lo encuentra tocando los senos de su hermana. Ya sabes, pues influenciado por las conductas sexuales que tenía la mamá enfrente de los niños, pues tal vez sintió curiosidad, no se sabe, pero lo encuentra. Y la mamá se enfada, y este niño tenía 8 años. Dicen que le quemó las plantas de los pies. Y luego lo fue a dejar así como que a las afueras de donde vivían en Tolima, a las afueras. Lo abandonó ahí. ¿Cómo abandonar? Ajá, pero el niño regresó. ¿Cómo, dejó, es como cuando deja de... Ajá, claro, es que dice que lo dejó en un bosque más o menos, para que se lo coman algún animal salvaje. Y el niño regresó ahí ¿cómo se llama? Con una piel de lobo en la cabeza y una manada de perros atrás. Como ese meme de Lánzame a los lobos y volveré siendo el líder de la manada. Pero ya pues el man regresa siendo el alfa y toda la huevada, pues y pues la mamá se enoja más. Ya, y entonces viene ahora y lo deja a 300 kilómetros de la casa. Ya, pues de ahí 300 kilómetros ya no se regresó ya. Entonces no le quedó otra opción que sobrevivir en las calles de Colombia, con otros niños que eran así... Abandonados. Que eran abandonados o que nacieron así, ya sabes. Y pues aquí se cree que un señor lo convenció con comida o con dulces y lo violó cuando tenía 8 años. O sea, se cree, no es como que algo... No, uno dice, o sea, la mayoría de casos, o sea, de reportes que leí de este asesino, dicen que sí, que lo violaron a los 8 años. Fue la primera violación que tuvo él, ¿ya? Porque sí fue abusado también. Él continúa, pues, después de este hecho, continúa movilizándose de ciudad en ciudad, entre Bogotá, entre Medellín, cosas así. Y hasta que un día parece que al fin la vida le sonría a Pedro López, porque lo adopta una pareja de Estados Unidos, ya, que lo encontró en la calle y lo mete a una escuela de allá, a una escuela, o sea, es como una escuela orfanato, ya, más o menos, o sea, una escuela para huérfanos. Y aquí viene su profesor y lo viola de nuevo. ¿Ya? Entonces, puta, ese man olía a víctima, creo. O sea, ese man fue muy violentado, ¿ya? O sea, el man, no sé, fue una víctima, ¿ya? Dejémoslo así. Ya entonces lo violan, pues, y el man se cabrea y se escapa o sea, se roba plata del escritorio de los rectores y se escapa de esa escuela y se escapa de su familia. Y dicen que aquí huyó a Bogotá. Pero acá justamente, antes de continuar con esto, hay que darnos cuenta también de un punto, y es que muy probablemente la persona, el profesor, dale, que lo violó, nunca tuvo una... O sea, nunca fue... ¿Castigado? Castigado, o sea, nunca... Claro, ajá, se fue la palabra. Nunca fue castigado, digamos, nunca fue llevado ante la ley prácticamente. Siguió, probablemente haya seguido su vida como si no hubiera pasado absolutamente nada. Es que, claro, y esto súmale el contexto de que eran huérfanos. ¿A quién le importa un huérfano? Por más que digas... Exacto, por más que digas, ay no, que pena son y todo huérfanos. lo que quieras. Pero no, o sea, obviamente el contexto también da para que se cometan ese tipo de actos, pero, o sea, aquí nomás nos damos cuenta que tan jodido está el sistema de justicia. Y eso que sigue después, vas a ver la hueva de sistema que tiene este país y la mayoría de los sistemas de Latinoamérica. Exacto, es que no es solo Colombia, no es solo Ecuador, es la mayoría de países de Latinoamérica. Incluso, como te digo, o sea, para no irnos tan lejos, Ecuador es... Claro, el sistema de la ley de Ecuador es muy, muy deficiente. Entonces, pues verás, ya pues este man, como te decía, se escapó de la escuela cabreado y ya pues volvió a las calles. Y aquí dicen que se dedicó a robar automóviles y casas. Hasta que un día, cuando él tenía 18 años, dice que lo captura la policía y lo meten a la cárcel de Colombia. Y pues, y aquí pasó, en esta cárcel pasó un hecho que cambió la vida para siempre de Pedro López, que algo en su psique, ¿ya? Algo en su psique se dañó para siempre. Pues aquí dice que 3 reclusos
lo violaron de nuevo. Lo violaron 3 reclusos y este en modo de venganza hizo un cuchillo crudo. Para saber que era un cuchillo crudo le pregunté a un amigo que estuvo en la cárcel. Saludos a no mentira. No, mentira. Pero sí, tengo un amigo que estuvo en la cárcel y pues yo le pregunté que era un cuchillo crudo y dice que es un cuchillo que está hecho, yo qué sé, de un cepillo de dientes o cosas así. Oye, pero exacto, porque muchas veces yo también he escuchado en noticias más que nada que hacen cuchillos con cepillo de dientes. ¿Cómo podrían hacer eso? O sea, le sacan tanto filo claro, al y cepillo digamos, que... imagínate, la parte de la garganta sobre todo Ajá, es muy débil, es suavito. muy endeble y de un solo. Pero, o sea, fuera del contexto, que obviamente no es bueno, pero tiene mucha habilidad para hacer una huevada así. Es que imagínate, tienen que buscar la manera de sobrevivir dentro de una cárcel. Y bueno, también creo que aporta mucho o interviene mucho aquí también el tema de que fueron personas, por lo general, que se criaron en las calles. Entonces, Claro. obviamente en la calle aprendes muchas mañas, por así decirlo. Exacto. Entonces este man pues le molesta que le haga, o sea, que lo violen, le molesta, le cabrea, le infunde Odio. cierta ira, más que odio, y viene y los degolla a los 3 en diferentes días. Digamos, en 3 semanas diferentes los mató a los 3. Pero solo a su sentencia le agregaron 2 años porque él declaró que fue... ¿Cómo es? Cuando En defensa propia. Eso, en defensa propia. ¿Ya? Aquí hay una pregunta y quizás la dejemos abierta para ver también qué opinan todos ustedes que nos escuchan y también lo piensen. Los 3 manes lo violaron a Pedro López. a Pedro López y el man, o sea, en venganza prácticamente los mató, porque decir que si el man iba y se quejaba ante un policía o se quejaba ante alguna autoridad, o sea, no iba a cambiar nada, no iba a pasar Claro, al absolutamente fin nada. y al cabo eran delincuentes. Exacto, o sea, les valía básicamente. Exacto. Entonces, busca venganza prácticamente. Entonces aquí la pregunta sería como que, ¿es justificable? No sé, es que esa misma pregunta tengo yo más adelante con el caso de este mismo man, verás. Es Pero, que, ajá, esa pregunta les dejo también ahí en el aire para que, pues, como que también ustedes la piensen, ¿no? ¿Es justificable, después de todo lo que, digamos, le hicieron a estos 3 manes, es justificable haberles matado? Obviamente aquí entran muchos otros contextos, no es como decir, solo le hicieron eso y ya, o sea, claro, entran muchos otros contextos, es entendible, también habrá muchas opiniones y, como siempre decimos, opiniones como colores, entonces, pero ajá, les dejamos la pregunta ahí al para aire. que Tal la vez, piensen. tal vez después tú mismo te la respondas con el relato. Y es algo que cabe aclarar, Daniel también, él viene como ustedes, él también no viene sabiendo nada casi de la historia. Por lo general siempre es... Daniel es por eso le digo que él es el que conecta con ustedes, el público, porque él igual viene sabiendo, digamos, pocas cosas. Tal vez ustedes también hayan oído hablar de este asesino, pero no tan a fondo como les estoy contando. Soy el que improvisa en la marcha. Ajá. Verá, entonces ya, pues Pedro López lo condenaron otros 2 años más. Y al estar recluso, pues, y vivir esta vida de un recluso que supongo que debe ser ya ¿Cuántos años? verguísima. ¿Cuántos años? Se me olvidó. Serían, creo que, a ver, si sale el libro en 1978 y lo capturaron cuando tuvo 18, ponle que unos 12 años, va unos 8 años, 10 años más o menos estuvo. 8 o 10 años. Ajá, más o menos. Imagínate estar, ponle una década encerrado. 18. 12, no, 12 años estuvo encerrado. 12 años. Sí. Imagínate, 12 años encerrado en una cárcel. Obviamente, por ejemplo, lo que lo violaron es una cosa de la que les pasó, una de las cosas que le pasó. Porque obviamente dentro de la cárcel pasan muchísimas cosas que quizás fuera no... Sí, o sea, no se salen a la luz, básicamente. Claro, porque cómo se manejan aquí las cárceles, es todo un problema eso. Exacto. No vamos a mencionar eso aquí, pero es un gran problema que maneja actualmente es un gran nuestro problema país. Social y no quiero topar eso. Ajá, es un poquito delicado. Pero bueno, siguiendo con el tema, pues este man al estar tanto tiempo en la cárcel, pues no desarrolló ningún tipo de habilidad social. Y sobre todo, pues con mujeres. ¿Ya? Pero su deseo sexual, por así decirlo, era impulsado no tanto porque él quisiera conocer a una chica o algo así, sino por el odio que tenía a su madre. Y se desconoce qué fecha exacta salió de la cárcel, pero al salir dicen que directamente
este Pedro López, este monstruo, empezó a asesinar a niñas. Él decía que, declaró, en su declaración él dice que asesinaba a niñas indígenas, porque nadie, la policía, los gobiernos, nadie les prestaba atención a los indígenas. Entonces decía que él prefería asesinar niñas indígenas. Porque, no les importaba. Claro, en ese ahora entonces, sí es como que obviamente la comunidad indígena es un poquito más escuchada, porque obviamente aún es algo en lo que se debe trabajar. Pero imagínate en ese tiempo, o sea, claro, los indígenas incluso eran como que, o sea, ¿cómo se dice? Excluidos. Exacto. Entonces dicen que en 1978, cuando él ya tenía, nació en 1948, ¿ya? Yeah. Y en 1978 ya con 30 años, dicen que él ya estaba en Perú. Decían que para ese entonces ya había asesinado, violado y posiblemente torturado a 100 niñas en Perú. Máximo las niñas decían que tenían 12 años, no tenían mayor edad. O sea, básicamente era un pedófilo. Sí, pedófilo, homicidas, asesino serial. No, o sea, una de las claro. Es pedófilo, porque de ahí van muchas más, pero... Es que imagínate, 100 niñas, eso quiere decir, en un año, eso quiere decir que más o menos mataba dos niñas al mes, más o menos. 2 niñas al mes mataba ese man. Pero como eran indígenas, pues no les paraban bola. Decían que su modus operandi consistía en ir a mercados y secuestrar a las niñas que estaban por lo general jugando solas, porque yo qué sé, ya sabes, pues sus mamás estaban, sus papás trabajando, vendiendo, cosas así. Y pues las niñas estaban jugando hacia algún lado. Decían que él las convencía durante días y ya luego se las robaba. Y pues en ese tiempo las autoridades, cierto grupo, o sea, ya pues la gente cansada de tanta desaparición allá en Perú, dicen que reclamaban a la policía y veía que la policía no hacía nada. Es que imagínate la impotencia de los papás. Claro. O sea, es que eso es lo más feo que se me hace a mí. Imagínate la impotencia, porque, digamos, puede que aquí nos estén escuchando personas que sean mamás, que sean papás. O sea, ponerse en el lugar de decir como que tu niña de, ponle 7, 8, 10 años no aparece. O sea, y no sabes dónde buscarla. O sea, imagínate la impotencia que debes sentir. Y encima que vayas donde las autoridades y no te presten ni atención. Exacto, ni siquiera te paren bola, básicamente. Qué impotencia debes sentir y... O sea, bueno, yo creo que también sí te dejarías llevar un poquito por el sentimiento de la ira. Y pues, de venganza, básicamente. Exacto. Y eso es justamente lo que pasó. Este grupo de indígenas se armaron o sea, ya cansados de que las autoridades no le presten atención a las niñas desaparecidas y no tengan ningún tipo de intención de atrapar a este enfermo. Ellos mismos dicen que se organizaron y lo logran atrapar a Pedro López Brás. Y dice que le hicieron lo que aquí se conoce como justicia indígena. Dice que lo torturaron, lo pegaron, todo esto. Y luego lo enterraron hasta el cuello. ¿Ya? Lo enterraron y le pusieron miel en la cabeza. Miel para que se lo comieran las hormigas. Las hormigas rojas del Perú, que son unas hormigas gigantescas. Ajá. Entonces dicen que ya lo enterraron, ya pues ya se iba a hacer justicia. Pero en ese momento viene una misionera extranjera, una monja, ¿ya? Y que los convence y les dice, no le hagan nada, que es mejor entregarlo a la justicia y ella misma se ofrece a llevarlo en una jeep, dicen, en un carrito, se ofrece a llevarlo, pero adivina qué hace, no lo lleva a la policía, lo deja libre, lo lleva a la frontera acá en Ecuador, lo deja en la frontera de Ecuador y le dice, no, yo te salvé de esos salvajes para que puedas ser libre y todo esto. Y sabiendo los hechos que habían pasado, que te alcanzara el perdón de Dios, algo así, dice que coge y lo deja libre en la frontera. Y Pedro López declaró que dijo, yo no quise matarla, pero porque estaba muy vieja para mí. No porque lo haya salvado y nada de eso. Dijo que él no la mató, pero porque ya era demasiado mayor para él. Y imagínate, si esta monja no hubiera hecho eso, ¿cuántas muertes se hubieran evitado? Exacto, ¿cuántas niñas se hubieran salvado? Malditos blancos privilegiados. Qué iras que me dio leer esta parte. Pero es que imagínate. Aquí, bueno, creo que incluso va a entrar un debate religioso si es que se da. Pero
es que no puedes, o sea, simplemente coger y ver a alguien que mata y decirle, ve, sé libre, Dios te da una segunda oportunidad, Dios te... Ya O otra, sea, ya nuestro país todavía es lo peor de todo. no, no, y bueno, ajá, a nuestro país, pero al país que hubiera sido, o sea, Claro, no tiene ningún tipo de justificación exacto, exacto. por más misionera, lo que quiera ser. Es que imagínate, no sé si la misionera esa Si se tuvo una... enteró, imagínate, Pero es que imagino que cuando ella vino a salvarlo o lo que quieras, claro, la gente le lo sabía, contó. lo sabía. Exacto, la gente le va a decir qué fue lo que hizo. Y lo soltó. Es que eso es lo que más, no sé, más conflicto me causa a mí. Exacto, porque, o sea, ¿qué debes tener en la cabeza? ¿O Para qué soltar debes a un pensar asesino que mató a más de de 100 100 niñas? O niñas. sea, exacto, ¿qué debes tener en la cabeza para pensar que se puede redimir? O sea, ¿en serio se puede redimir? O sea, yo lo dudo muchísimo. Ya no. Porque imagínate, ya, Dañados para siempre, creo yo. exacto. Pero no sé, es que esa pregunta, o sea, ¿qué debes tener en la cabeza Usa para pensar para eso? hacer tremenda huevada, literalmente. Y, Brian, bueno, aquí también, o sea, yo no creo que lo haya hecho como que con buena intención. Al menos yo no lo veo así. Porque, digamos, yo te puedo decir, ay, no, es que lo quiso perdonar y es que todas las personas merecen una Una segunda segunda. oportunidad y lo que quieras. Déjese de mamadas, joven. Ajá, no, es que no. Exacto, pero por esto digo, acá esta Necesi- misionera, monja, como quieran llamarle. necesitaba pagar ese man. Necesitaba pagar todo el daño que hizo. Exacto, No puedes solo porque te sale de los huevos decirle, ah, ándate. ajá, anda, redímete, habla, Dios te da una segunda oportunidad, Dios esto, o sea, ¿Qué diablos pues, pensaba, digo yo? y mira que creo en Dios, pero digo, o sea, ¿cómo lo haces? Porque, pues digo, creo en Dios, pero no puedes decirle a alguien que cometió tanto mal, decirle, ay, no, que Dios te juzgue, o sea, Y además eran niños. Eran exacto, es que niños. eran niños. ¿Cómo no nos va a molestar? Y apuesto que a ustedes que nos están escuchando también les va a molestar esto de que se pudieron evitar muertes porque ya les cuento, ya les sigo contando, porque miren, luego de que esta monja lo liberó al monstruo de los Andes, pues sí, esta tribu de indígenas, porque así se denominaba, se enteró de que nunca llegó a la policía del Perú. Ellos pusieron una denuncia, pero para eso Pedro López ya estaba acá en nuestro pequeño país, lejos de la justicia peruana. Y súmale a esto que a la policía pues le valió verga, por así decirlo, porque dijeron que al fin y al cabo solo eran indígenas. Literalmente así dijeron, que al fin y al cabo Y es lo solo que eran pasa, indígenas. yo creo que es lo que pasa también actualmente, que quizás no contra los indígenas, aunque también se ve contra ellos, pero por ejemplo en el tema de violencia de género, y por ejemplo para ponerse un ejemplo que es México, porque si no me equivoco México es de los países con más estadística de muerte en Ah, violencia de sí. género. Ahora les viene la recomendación de la semana. En Netflix hay una película mexicana que se llama... ¿Cómo se llamaba? Ay, me olvidé. Fuego y... ¿Te acuerdas que una vez te la Sí, dije? sí, y yo la estaba viendo pero no la terminé. Se me olvidó. Fuego y... Pongan fuego. Película mexicana que trata de esto de cómo... Con todo en historias les vamos a dejar como que la imagencita, la capturita ahí Para que la para, vean. Ajá. o si nos acordamos del nombre en lo que sigue del episodio ya les decimos, pero Ujú. Pero es una muy buena película. Pero bueno, no, pero hablando de este tema que justo lo mencioné, es un poco lo que pasa, como te digo, a nivel de todo, a nivel de México, o sea, obviamente pasa a nivel de todo el mundo, porque no es como que algo es un problema solo de México. claro. Pero México es de los países con más problemas en relación a la violencia de género y a la muerte, básicamente, de mujeres. Claro, el feminicidio en El México es feminicidio es una tasa muy altísimo. alta. Bueno, tampoco es que nuestro país sea de baja, pero en nuestro país igual Es que es lo otro que te digo, problema mayor. exacto, creo que te digo, en México es la tasa, creo que es la tasa más alta del mundo, no estoy seguro, no son datos estadísticos precisos porque no estoy del todo seguro, Tengo pero entendido que al menos una mujer desaparece cada hora ya. imagínate. Tengo entendido. Y por ejemplo, ahí qué hacen las autoridades? Girar la cara y preocuparse por problemas menos importantes. Como acá, como en lo que Como pasó en la mayoría de acá, Latinoamérica. y como acá en el problema de este monstruo de los Andes, que Claro. básicamente decían como que, ah, no, solo son indígenas, Solo son allá indígenas. básicamente dicen como que, ah, no, solo es Ajá. una estadística más. Pasa a ser básicamente eso.
pasas a ser una estadística más de desaparición, de muerte. Exacto. Es que, mira, es que estos tres, verás, en Ecuador también empezaron a desaparecer gran número de niñas indígenas. Sobre todo en la Sierra Alta, por así decirlo, que le denominamos acá, que es Tungurahua, Chimborazo, Imbabura, Ambato, Riobamba, todo eso, ¿ya? Y pues estos tres países, al ver el gran número de niñas desaparecidas, no se ponen a investigar nada, solo vienen y culpan a la esclavitud, a las guerrillas, a la trata de blancas y a la prostitución. Pero no tenían pruebas, solo fue una acusación así al aire. Como pasa con la mayoría de cosas que solo botan Ajá. un cebo por cuentas, básicamente. Ajá, como que botan una excusa. Entonces dicen que como este man acá siguió asesinando todo acá en el Ecuador, ¿sabes lo que hizo que lo descubrieran? Y es algo que aquí en Ecuador se me hizo feo porque lo que lo hizo que lo descubrieran fue que en Ambato, en 1980, ocurre una inundación. Y esta inundación revela 4 cuerpos de 4 niñas obviamente desaparecidas. O sea, todas las asesinadas eran niñas. Sí, todas. Siempre niñas. Decían que máximo 2. Él dice que prefería víctimas entre los 8 y los 12 años. No sé, pero me refiero en cuestión de niñas, sí, siempre niñas. Género, siempre, por así decirlo. Sí, siempre niñas. Siempre niñas. Y decían que tiempo después, una señora llamada Carmina Poveda, ecuatoriana, vio salir a este cabrón del mercado de Plaza Rosa, allá en Ambato, con su hija de 12 años. Y ella pues empezó a gritar, a pedir ayuda a la localidad, a la gente que estaba en el mercado. Y pues ya sabes cómo son los ecuatorianos, que cuando queremos y tenemos... y tenemos la... Yo sí considero que los ecuatorianos sí son, en gran parte son amables, porque cuando tú tienes un problema, por lo general sí se unen y todos ayudan. Como pasó en lo del terremoto. Ajá, exactamente, ese es un gran ejemplo. Esta gente se une y lo logran capturar a Pedro López. Aquí, antes de seguir, yo les lanzo una pregunta. Otra pregunta. Eres, en este contexto, eres un papá indígena. Y ni siquiera indígena, es un papá cualquiera. Estás, digamos, en el mercado y ves a este man llevándote a tu niña de, ponle, 7 años. ¿Qué harías? ¿Qué harías? O sea, porque sabes el contexto, sabes la historia, sabes todo lo que ha pasado, sabes las niñas que han desaparecido, sabes las niñas que han muerto, que han sido violadas, lo sabes. Básicamente, o sea, yo creo que muy pocas personas, incluso creo que nadie se podría controlar, por así decirlo. Sí, porque puta, la gente quería matarlo a ese man, literalmente, pero pues ya vino la policía, hicieron su trabajo, obviamente, lo protegieron como debe ser, para que cumpla su pena, para que se haga justicia, para que se haga justicia. Entonces dice que la policía se puso, entonces dicen que ya lo llevaron a la policía para que declare, pero este man de Pedro López se negaba a declarar. Se negaba, y estaba en la cárcel de Ambato. Entonces, la policía del Ecuador se pone pilísimos, verás aquí, y idean un plan. Meterlo al detective Pastor González a la cárcel, como si él también fuera un violador, ahí al lado de Pedro López, o sea, compartiendo literas. Y para que él se gane la confianza de Pedro López y Pedro López confiese. Y sorprendentemente este plan funciona. 27 días después funciona el plan. Y dice que le cuenta todo. Pero el detective González, el detective Pastor González, dice que tenía miedo de dormir. Decía que dormía con una toalla atada al cuello, porque temía ser asesinado por la noche por el monstruo de los Andes. Pero este man se armó le metió huevos ahí y logra que le confiese. Y ese man decía que ya cuando se ganó la confianza, decía el detective González que las declaraciones de Pedro López eran demasiado específicas, que llegó al punto que lo hizo vomitar y que llamó durísimo a la cárcel para que ya lo saquen de ahí, que ya tenía suficiente información, que ya no quería saber nada más. Entonces, ya imagínate qué es lo que debió haberle contado. Ajá, qué debió haber escuchado para que te haga vomitar. Porque no es algo que, por ejemplo, vos muchas veces escuchas sobre asesinos seriales. Por ejemplo, no sé si han escuchado alguna vez, por ejemplo, hay muchos videos en YouTube, principalmente, o a veces incluso salen en Facebook, temas así, de declaraciones de asesinos seriales.
que los manes te hablan con total frialdad sobre Sin lo que han hecho. y sin ningún tipo de remordimiento. Exacto, sin remordimiento. Básicamente. Es que sí, así es este cabrón, es igualito. El cabrón te cuenta que yo qué sé, que violó a 50 niñas o algo así, sin la mínima intención de... digamos, como ya estás contando cómo estuvo mi día, básicamente. Ajá, qué verga, qué asco que me daba leer esto, pero bueno. O sea, lo que uno hace por el podcast. Por el podcast. Pero, digamos, o sea, a eso iba de que, imagínense, qué es lo que debió haber hecho, qué es lo que debió haber contado para que a una persona la haga vomitar del horror, básicamente. Imagínense lo que tuvieron que sufrir esas niñas. No tan, ajá, del horror y qué más sería, del horror y del impacto de esa verga que... Es que o sea, lo grotesco que debe ser. Exacto, esa es la palabra, grotesco, cabrón. Lo grotesco que debe ser. Que te haga vomitar. Pero bueno, Tive González salió ya tuvo la evidencia suficiente, lo sacaron de la celda y esto hizo que lo orilló a López a confesar. Y pues este man confesó y los llevó a la tumba de 53 niñas ecuatorianas que habían matado aquí. 50. O sea, por cuenta las enterraba en algún lugar. Ese man le valía verga, apilaba 3, 4, 5 niñas en una sola tumba. Decía que mató las 53 ecuatorianas ubicadas en Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura y Pichincha. Confesó que mató a 110 niñas aquí, unas 100 en Colombia y más de 100 en Perú. Ajá, unas. El man no daba datos exactos, él solo decía más o menos unas 100, más o menos así, cosas así. En sus palabras, las niñas ecuatorianas, cito, y abro comillas, las niñas ecuatorianas son más amables, confiadas e inocentes, porque las niñas de Colombia, al contrario de las de Ecuador, sospechaban más, cierro comillas. O sea, es algo que caracteriza a Ecuador. La gente sí es muy amable y sobre todo es confiada. Pues bueno, estos últimos años ya no tanto por la inseguridad que vive el país. Que vive todo el país. Y aquí también una, quizás, recomendación o lo que quieran. No sean confiados. No, mentira. Exacto, es que no sean confiados, pero por ejemplo yo he visto, a veces hay videos en TikTok. Sospechen. Si estás en la parte buena de TikTok, o sea, encuentras ese contenido muy bueno. Claro. Entonces, por ejemplo, habían recomendaciones con niños principalmente, porque el tema de secuestro de niños, el tema de desaparición está muy, muy jodido aquí en Ecuador. Y solo por sentarnos en ese tema, porque hay mucho más aparte. Porque no es solo a niños, pasa con mujeres, pasa con jóvenes, pasa con todo. Momento latán, robos, asesinatos, sicariato, o sea, toda una huevada, exacto, toda una huevada. Y aquí, por ejemplo, te recomendaba el tema de los códigos con tu niño, con tu niña. Ah, sí. Que básicamente es, por ejemplo, tú le dices, te voy a ir a ver en la escuela. Digamos, ponle, tu niña sale a las 12:30 del mediodía. Ponle que es una niña de 6 años. Lo que recomendaba aquí es siempre tener como que un código en el que tú le decías, como que si alguien te llega a ver, tiene que decirte esta palabra en concreto para que tú te vayas con esa persona. Comunicación es la clave. Exacto. Por ejemplo, le dices como que, no sé, una palabra que digamos tú y tu niña. Solo tú y la niña conozcan. Ajá, solo tú y la niña conozcan. Que por ejemplo, le dices como que, digamos, ponle, tú no puedes ir a verla a la niña y le dices como que a tu hermano lo llamas y es como que, oye, recógela. O a un amigo. Pero siempre, es lo que recomiendo aquí, siempre como que tener este tipo de códigos para que tu niña, o sea, sepa, o sea, no se vaya con cualquier persona extraña. Claro, y sobre todo, o sea, la clave de todo esto y lo que más me enseñó este caso es la comunicación que tienes que tener con tus hijos. Sobre todo la comunicación, porque de alguna forma en estos tiempos ya no hay cómo confiar en nadie absolutamente, así que tienes que mantener una comunicación abierta y centrada con tus hijos para de alguna forma protegerlos. Y también relacionado a este mismo tema de lo jodido que está la pedofilia y todo este tema, también es muy sano, muy bueno hablar también con tus niños, por más, digamos temas de sexualidad, que se conozcan y que sepan cuáles son las alarmas. Les dejamos ahí para que la tomen, más que nada sus, ¿cómo se diría? Tomen sus precauciones, exacto, porque si bien esto pasó hace mucho, el tema del monstruo de los Andes no es algo de lo que estemos libres, y mucho peor ahora que está la inseguridad jodida a nivel de Latinoamérica, a nivel de Ecuador.
Así que ahí tomen sus precauciones porque es muy, muy necesario. Ajá, exacto. Pero bueno, continuando. 2 meses después... Fue el momento serio de podcast. 2 meses después en Ecuador, pues ya lo declaran culpable. Adivina. De 110 asesinatos lo culparon acá en Ecuador. ¿Qué? Ni el 30%. Pudieron también atribuirle lo más de 350 asesinatos que tenía entre los tres países, pero nuestra ley dictaminó que era demasiado papeleo para los tres países, era muy costoso, eran indígenas, no valía la pena. Sistema, hijo de su... Ya sabes, madre. Este sistema que vale verga. 3 atados. Y pues esto es feo en realidad para las familias, ya que al no cerrar todos estos tantos casos, las familias no sabían dónde estaban sus hijas, cómo terminaron sus hijas. Y eso es lo más feo. Imagínate no saber de tu niña y enterrar o sepultar un ataúd vacío. O esperarla. No, deja eso. Esperarla toda tu vida teniendo una esperanza vaga e inexistente. O imagínate de que está muerta en realidad, pero tú la sigues esperando. Exacto, pones tu sobrina, tu hermana. O sea, imagínate. Claro, porque es familia en general, no es como que solo los papás van. Ajá, obviamente. Es tu hija, tu hermana, tu sobrina. Claro. O sea, imagínate lo que debes sentir. Debieron darles ese cierre, pero nunca se los dieron. Disculpen, gente, aquí hubo un corte porque en un momento la atacan y hubo mucho ruido donde estamos grabando. Ambulancias, motos, perros ladrando. Exacto. todo en nuestra contra, pero bueno, seguimos. Continuamos. Pero verás, entonces ya pues, ¿no? Estas familias no tuvieron su cierre y el 31 de julio de 1981, Pedro López fue declarado culpable de 110 asesinatos aquí en el Ecuador y condenado al gran número de 16 años de prisión aquí en el Ecuador, que con buena conducta, participación en talleres y todo esto, pudo ser reducido entre 10 y 12 años como máximo. De 16 a 12, por... Ajá. Incluso, no, creo que incluso menos. Ahí sí no sé. Pero, pues, él estaba en la cárcel de Ambato. En esta época, verán, o sea, la sentencia máxima era esta, pero porque en nuestro país, pues, ya saben, hay mucha corrupción y todo esto y más en ese entonces que los gobiernos caían, caían y los presidentes eran asesinados. Claro, que ni siquiera teníamos como que un gobierno estable. Ajá, entonces, ya pues, esta era la pena máxima. Y hasta 2019 eran 25 años. Pero gracias al activismo y en gran parte por el movimiento feminista, que tuvo mucha repercusión en esto. En algún momento también vamos a topar ese tema del movimiento feminista, pero obviamente no vamos a hablar dos hombres del movimiento feminista. Ajá. Vamos a tener una invitada especial que es... O unas invitadas. Unas invitadas especiales que son activistas del feminismo, que ellas nos van a dar a conocer este tema, no nosotros. Claro, como por ejemplo cuando en Estados Unidos que dicen que van a hablar de racismo y, o sea, hablan de racismo sin hombres blancos. Ajá, en Boye Horseman no dicen y ahora tenemos en el panel 5 hombres blancos hablando de Black Lives Matter. Exacto, entonces algún rato vamos a topar, pero eso sí va a ser un poco más adelante. Claro, pero mucho más adelante, pero ya dejamos el dataja. Pero entonces, como te decía, gracias en gran parte por el movimiento feminista de aquí del Ecuador, la pena máxima en el 2021 son 40 años ya. Aquí en Ecuador. Ajá, aquí en Ecuador. Pero esto porque ellas lograron sumar penas. O sea, no lograron sumar que se sumen penas, digamos. Ya no solo te acusaban de asesinato, te le suman violación, te le suman, yo qué sé, otros tipos de sentencias. Porque antes podías haber robado, podías haber violado y asesinado, pero solo te condenaban por el asesinato. Ahora las 3 unidas. Ya, más o menos así. O sea, las 3 sumas las 3 penas se sumaban. Uh-huh. Verás, pero los familiares de las víctimas no te vas a quedar contento, por más. Pues 16 años para ellos no era suficiente, ellos querían que estuviera toda su vida ahí encerrado o que lo mataran, lo que sea. Entonces ellos lograron juntar 375,000 sucres en esa época. Si la moneda no se hubiera devaluado, más o menos eso sería $25,000 actualmente. Con estos $25,000 ellos lo daban de recompensa y le iban a dar esos $25,000 a quien matara al asesino de los Andes. Así de organizada era la gente. Pero como estaba, o sea, sí lo metieron en una jaula aparte, ¿ya? En una jaula. Hay fotos. En los show notes les voy a dejar. Porque hubo un periodista canadiense. Puta, qué huevos de ese man.
Se metió, y él fue el único que le sacó entrevista a ese man. Aquí también, y aquí corte, bueno, y eso lo digo como alguien que estudia esta vaina de comunicación. Debes tener muchísimos huevos para investigar un tema relacionado a Tan esto. cabrón. Yo no creo tenerlos, te juro. Yo no podría ponerme a investigar sobre un asesino en serie, porque sabes lo que conlleva. O por ejemplo, investigar sobre corrupción aquí en Ecuador. O sea, imagínate lo que conlleva. Claro. Pero hay muchos Ajá. que sí lo hacen. Ahora, luego les voy a decir lo que hizo ese cabrón. Ese man es... Mil respetos para Puta. todo aquel periodista o lo que sea que se dedica al periodismo. Obviamente, al periodismo investigativo, que se al periodismo conoce. investigativo y que saca a la luz temas que pueden comprometer su seguridad. Mil respetos. Gracias, y le meten muchos huevos. Pero bueno, pues este man era resguardado, bien protegido por la misma policía. Y, pero no porque ellos quisieran, sino pues porque así lo dictan las leyes, ¿ya? No es como que la policía sea mala en este caso. La policía solo hace su trabajo. No estamos en contra de la policía. Exacto, aquí también hay que entender eso. Ellos hacían únicamente su trabajo. Claro, hacen su trabajo. Pero decía que aunque no lo mataron, le daban tortura psicológica. No lo dejaban dormir, no le daban de comer, lo escupían y así todo el tiempo. Pero yo que me preguntaba y decía, verga, ¿cómo le das tortura psicológica a alguien que ya está tan dañado? Ya creo que no puedes dañarlo más. ¿O sí? ¿Hay forma de dañar más a un enfermo así? O sea, ya era una mierda, no puede ser peor. Exacto, es que ya no lo puedes joder más. Creo que no lo puedes joder más. Pero creo que los policías también... Bueno, es que imagino, yo me pongo en el lugar del policía en este caso, por ejemplo, que lo custodiaba. O sea, el man no se va a sentir cómodo, por ejemplo, dándole todo. Entonces, claro. El man, digamos, yo creo que el policía también intentaba como que hacer justicia un poquito a su forma, a la medida en que podía. Ajá, porque también los policías, los guardias también, ponte, tuvieron algún familiar que también fue que por culpa de este man desapareció murió. Claro. Ya, entonces, después de 12 años en prisión, un periodista canadiense, y grábense este nombre, Ron Leiner, un periodista canadiense que era un man duro, era un man de barrio. Verán, les destaco un poquito de lo que ha hecho este man. Logró tomar una foto al KKK sin máscaras. Se metió balazos con la mafia de Estados Unidos. Pisó a la reina de Inglaterra. Sobrevivió al choque de un submarino y también al choque de un avión. Era una verga. O sea, una verga como en el sentido de que era lo máximo. Ese man era lo top de lo top. Verán, él le tomó las fotos a este man, como les decía, en los show notes de Instagram les dejamos las fotos que le tomó. Y ese man sale riéndose. ¿Cómo te pongo para que te lo imagines? Es como una mezcla. Una risa enfermiza. Y ese verga, yo que lo vi en las fotos, tiene los ojos vacíos. Aquí creo que también entra un poquito, por ejemplo, el tema de la mirada. Ay, ¿cómo es? ¿La mirada del asesino? No sé. No, la de los soldados en guerra, ¿te acuerdas? Que, o sea, vos pones una foto de un soldado antes de ir a la guerra. Es un trastorno, algo así. Ajá. Sí, pero bueno, sí. No recuerdo muy bien el nombre, pero por ejemplo, tú ves una foto de un soldado antes de ir a la guerra. Tú ves el mismo soldado luego de volver de la guerra, o sea, su mirada es perdida. Imagínate también lo que debes ver en la guerra. Qué cabrón. Bueno, ese es otro tema. Entonces dice que el periodista entró y le dio la mano. O sea, hablaba poquito español. Así como dicen los gringos. Yo hablaba poquito español. Entonces le dio la mano. Dijo, pan, español facilita. La cosa se puso color de hormiga. Tu pana te dice, confirma, ladra. Entonces dicen que cuando este man, el periodista le dio la mano, dice que el monstruo, el periodista contaba, que el monstruo le apretó sus manos como mostrándole cuánto poder tenía en las manos, esas manos que asesinaron a tantas niñas. Es como que como has visto en TikTok que salen los típicos que, bueno, no sé si será tan cierto, pero bueno, lo que es que te recomienda que cuando das la mano tienes que dar la mano firme y como que jalártelo para donde estás vos. Pero eso fue porque Donald Trump lo volvió un poquito tendencia y de que cuando le quiso jalar se detuvo. Pero Putin le aguantó. Pues. Ajá. Y volvieron eso como que la idea de que cuando tienes que dar la mano te lo jalas y... Yo no doy la mano, yo chuco el puño. No, una vez me acuerdo, estaba en una
me fue a una cobertura así, una cobertura random. Y viene un, creo que por cuentas era como que el que organizaba o sea, el man de comunicación de la cobertura. Ah, ya. Y viene, ¡pam! Me jaló, puta. Casi se cae el cabrón. Habla bien pariente. Y yo se le iba a darle la mano, así normal. Qué cabrón. Pero bueno. Entonces, verás, ya el man le pidió una entrevista y este le dijo que sí, el monstruo de los Andes, pero con una condición. Que junto a él entrara la hija de 26 años del director del penal, Víctor Lascano. Es el director del penal, era Víctor Lascano. La condición era que la hija entrara con él. Ya, y la hija tenía 26 años y que quería tocarle las manos. A la hija. Sí, porque no había tocado una mujer en mucho tiempo. Imagínate los huevos que tiene este man todavía de exigir algo. Y pues esta chica entraba no porque ella quisiera, sino porque ella era la traductora. ¿Ya? Porque ya, como ya les dije, el canadiense hablar poquito español. Entonces, esta chica, putas, con los ovarios de acero, digo yo, no se le huevo y aceptó a la chica. Y al momento de la entrevista, todos los guardias con pistolas en la cabeza. Y ese man vino, le tocó las manos a la chica, sonrió y dijo, no, es muy grande para mí. Dijo, solo quería mostrar el poder que tenía. Yo creo que lo pongo así. Me da cierta... Me cabrea. Es impotencia. Ajá. Es impotencia porque no poder hacer algo. Ajá. Es como que obviamente no se compara con la impotencia que deben sentir los familiares de las niñas, por ejemplo. Claro. Pero es que sí te da cierta impotencia, como decir, como que ¿qué tanto le permitieron a este man? Luego de que esta chica mostró que tenía ovarios de acero y no se le ahuevaba nada, Pedro López empezó a contar todo. Decía que mataba de 2 a 3 niñas por semana, todos los meses durante 3 años. Mataba 144 niñas. Ahora, al año. Al año. Al año. Ahora multiplícale por 3 y sería 432 niñas. Y eso es lo que ese man se acordaba, por así decirlo. Es exacto, aquí el tema de, digamos, lo que el man justamente antes decías, el man declaraba, yo maté unas. Ajá, unas. Hijo de puta. O sea, ni siquiera como que recordaba el número exacto de las niñas que mató. Y aquí viene una parte un poco bizarra, así que, puta, agárrate de lo que más tengas al lado. Tu cuñada sí puedes. Dicen que, bueno, el modus operandi ya lo conocimos, ya se los dije antes. Él iba a mercados y secuestraba niñas que tenían cara inocente y bella. Decía que alguna vez también intentó secuestrar niñas blancas, pero decía que a ellas no las pudo porque las vigilaban más sus padres y era casi imposible llevar a cabo su plan. Pedro López decía que también acosaba a las niñas hasta ganarse su confianza y las llevaba lejos para matarlas, hasta a veces decía que ya tenía las tumbas. Inclusive tenían esas tumbas ya niñas muertas. Y pues primero decía que les daba, cuando ya las llevaba, decía que les daba cariño como un padre amoroso. Decía que incluso las niñas se quedaban dormidas en sus brazos. Y pues al amanecer decía que sus ojos cambiaban y se excitaba. Y como él fue violado de niño, dijo que él tenía el derecho de violar a esas niñas. Y decía, y cito, hay un momento divino cuando tengo mis manos alrededor del cuello de una niña. La veo a los ojos y veo una luz, una pequeña luz, casi una chispa. Y cuando de repente se va apagando y sus manos, brazos y piernas aletean brevemente, y el momento de su muerte es fascinante y excitante. Solo las personas que han matado sabrán entenderme. Esta parte fue cabrona para mí, fue un poco hecho verga, si lo quiero decir así. Porque, y vos y los que nos escuchan también lo hayan notado, te hace entrar un poco en el psique de este asesino. Y te hace pensar porque el man piensa que porque a él lo violaron, también tiene el derecho de violar y asesinar a estas niñas. Y si aquí, por ejemplo, no sé si les pase a los que nos escuchan, pero al momento en que vos, por ejemplo, vos leías todo lo que el man dijo textualmente, Ajá. O sea, involuntariamente, al menos yo involuntariamente, es como que
te hace entrar ahí, como que te hace pensar en eso, te hace como que estar en su lugar, básicamente. Involuntariamente tú te imaginas eso, qué asco. Exacto. Y yo digo, o sea, ¿cómo puedes estar, o sea, cómo puedes mantener eso? O sea, ¿cómo puedes ver a una niña de 7 años y hacerle eso, de 8 años, de 10, 12, lo que quieras? ¿Cómo puedes hacerle eso? Es que este man era una verga, porque incluso llegó a comparar esto incluso llegó a compararlo con la gente que ve peleas de animales, decía, sobre todo en las corridas de toros. Al momento dice que era el momento justo donde muere el animal con la espada, por ejemplo, con una corrida de toros. Qué cabrón, o sea, yo no le veo sentido a esta comparación. Yo odio y rechazo toda pelea de animal, no me gustan las corridas de toro, pelea de gallos, pelea de perros, lo que sea, no me gusta. Exacto, no me entretiene, ni siquiera la pelea de humanos. No me entretiene de ningún tipo. Cuando están borrachos y no se pegan, claro. solo te dan golpes al aire. Pero esto sí me pareció, esta comparación sí me pareció un poco fuera de lugar porque no tiene sentido. No tiene sentido. Y ya, ahí dejémoslo. Entonces, además, este man dijo que les tomaba de 10 a 15 minutos en morir a las niñas. Pues era una agonía, 15 minutos es eterno. Luego les ponía un espejo bajo la nariz, como para ver que ya no estaban respirando. Luego procedía a cortarles la garganta y las muñecas, para que mueran desangradas, y decía que nunca gritaban, porque su inocencia no le... O sea, bueno, yo digo porque supongo que no hayan gritado porque a una niña de esa edad, y en su inocencia, pues capaz si no le permitía entender ni siquiera qué era morir. O sea, es que yo creo que ni siquiera entendía lo que estaba pasando en sí. O sea, ni siquiera, por ejemplo, ponle, es una niña indígena, que claro, a sus papás nunca le hablaron de sexualidad. Nunca entonces, le hablaron, o sea, sus papás hayan tenido muchas limitaciones aparte, en su educación, todo eso. No es como que era una persona, o sea, una niña, mejor dicho, que conocía. Claro. Pero, o sea, imagínate, la niña en ese momento qué quizás, pena, cabrón. Quizás trataba de entender qué es lo que estaba pasando, o sea, qué le estaban haciendo. Quizás ni siquiera entendía si estaba mal. Entonces... Oye, y aquí viene la parte más hecho verga, y aquí sí, sí, prepárense un poquito. Estaba tan dañado este man que decía que luego, por varios días, jugaba con los cadáveres de las niñas, las vestía, les daba de tomar té, como ser una muñeca, algo así. Y decía que que enterraba hasta 3 niñas o 4 niñas en una tumba, porque según él y en sus palabras, para que estén acompañadas, y en algunos casos practicaba necrofilia. Para el que desconozca este término necrofilia, es cuando una persona tiene sexo con un cadáver. Y luego, pues, decía que él ya desechaba los cuerpos cuando ya las niñas estaban demasiado rígidas, estaban tiesas, ya decía que él ya no le servían y las enterraba. Y ya salía a matar a más niñas. Y luego dijo, cito, soy el hombre del siglo. Todos me van a conocer y nunca me van a olvidar. Y eso es lo que está pasando, es lo peor, porque nosotros les estamos dando a conocer a este man. Y dijo, capaz me han de soltar en el 98 o 99 por ser un buen prisionero. Y pues, ya sabes, aquí las leyes en el Ecuador eran un mal chiste, pero son un mal chiste. Son un mal chiste, pero esta vez a este man le ahuevaba, verás, le ahuevaba, porque aquí en Ecuador en ese tiempo no había, bueno, también tampoco, no había la pena de muerte. Pero en Colombia y en Perú sí. Estos dos tenían pena de muerte y por fusilamiento. Entonces, en 1994, todos pensaron, le llegó su hora a este man. Unos guardias lo sacaron del penal García Moreno en Quito, donde fue trasladado. Quién sabe si este man tiene miedo o no, pero aquí es donde el man debió cagarse de miedo, porque pensó que iba a ser extraditado. Los policías ecuatorianos, o sea, todo este sistema, no solo los policías, no avisaron a periodistas ni a nada porque temían que lo lincharan. Llegó a la frontera y aquí le dijeron que estaba siendo deportado. ¿Por qué? Adivina por qué. Es que verga, me da risa, pero me da res cabreo. Porque dice... Es que te ríes para no putear, porque este man no tenía visa no tenía visa para entrar a Ecuador. Le dieron unos zapatos, le dieron ropa, un poquito de plata ecuatoriana y le dijeron, sucres en ese tiempo, y le dijeron, lárgate a Colombia, puta, pero acá a Ecuador no me vuelves. Lo soltaron
lo soltaron a Colombia, cabrón, los ecuatorianos. No lo extraditaron, no hicieron todo el papeleo que tenía. Solo lo cogieron, lo dejaron en la frontera y le dijeron, toma esta plata, hermano, ándate. Y a ver, eso fue en el 94. Ajá. Y una sola semana después, lo vuelven a detener aquí en Ecuador. Y lo vuelven a llevar a Colombia, esos hijos de puta. La plena. Lo vuelven a llevar a Colombia y le dicen, ya, chucha, hermano, a colita. O sea, lo detuvieron dos veces y 2 veces lo dejaron libre. Le dije, ajá, lo vuelven a dejar en la frontera. Y ya, pues de aquí el man ya no regresó ya. Qué huevada de sistema. Es que es la verga, este sistema es una verga. O sea, porque mira, ya, ponle. Los policías, los que lo llevaron, ponle. Órdenes. Aquí tampoco queremos, digamos, decir a los... que la policía es una mierda. No es culpa de... O sea, ¿quién es culpa del sistema en general? Es culpa de los que están arriba. Arriba del sistema. Ajá. Porque, por ejemplo, en ese tiempo. En ese momento, claro. En ese momento, los que están arriba de ese sistema, de todo ese de las leyes, con el director de la penitenciaria en su momento... Es que yo no sé qué les pasó por la cabeza, en realidad. Exacto, es que no... O sea, ¿cómo puedes decirle a alguien que ya sabes que mató a tantas personas? Que confesó todavía, cabrón. Ni siquiera es como que le descubrieron. Porque... Y la forma en que lo confesó. O sea, ¿por qué no es que lo confesó con remordimiento? Hijo de puta. Cosa que esa parte... No es como que me haya cabreado. O sea, sí me cabreó, pero cabrón me dejó culo. O sea, me dejó colgado esa hueva. Porque dije... Verga, o sea que nosotros como justicia decidimos ir a dejar... en la frontera de otro país, que el propio país de donde es el man que se encargue. Claro, o sea, como que hay ese problema de los colombianos. Botándonos la pelota. Es que esa fue la huevada de este problema, que es que se botaban la pelota entre Perú, Colombia y Ecuador. Porque juntar los 3 casos era muy costoso, como ya te había dicho. Entonces, la gente entró en pánico entre los 3 países. Se asustó y hubo un pánico tremendo, pues niños habían desaparecido y todo esto. Y salió el entonces ministro de Prisiones, Pablo Fajero, y dijo... ¿De aquí de Ecuador? Sí, suena extraño, pero es nuestra ley. La ley de no sentencias ni ejecuciones para proteger a nuestros presidentes hace más de 100 años. Ya sabes lo que les expliqué antes. Entonces ahora sabían que estaba en Colombia. Ahora Colombia buscaba justicia y lograron agarrar y le comprobaron un solo asesinato. Pero como ya te dije, Colombia y Perú sí tenían, bueno, en este caso Colombia sí tenía sentencia de muerte. Entonces con ese solo asesinato bastaba para que ese man sea fusilado. Y en 1995, Pedro López, conocido como el monstruo de los Andes, con más de 300 asesinatos, fue declarado no apto para ser juzgado, ya que según los exámenes psicológicos que le practicaron, este asesino era un sociópata con un trastorno de personalidad antisocial, sin conciencia ni empatía, y con gran habilidad para la manipulación y el engaño mediante el uso de la palabra, declararon los psicólogos que lo trataron, y en ese entonces fue ingresado a un asilo psiquiátrico, y 3 años después, solo 3 años después, en febrero de 1998, fue liberado, porque según los colombianos ellos lo habían curado, pero esto no era cierto, era 1998. Colombia peleaba con todos sus recursos contra el narcotráfico. En ese tiempo, pues, Pablo Escobar, carteles de Medellín y de Cali y todo esto, pues, claro. Colombia centraba sus recursos a otras cosas. Le pusieron una fianza de $50. $50, además de que tenía que presentarse cada cierto tiempo, firmar un papelito, algo así. Ese man los pagó y se fue a la verga. No volvió más a firmar esos papeles. Pagó sus 50 latas y... Exacto, son 50 latas. Ajá, es que $50. Ajá. Y después de esto, pues, la única persona que dicen que lo vio fue la mamá. Y ese cabrón llegó a reclamar su herencia. Y a la mamá. La mamá, pues, decía que no tenía nada, pues. Y ese cabrón viene y le roba la silla y la cama. Las vendió y se fue. Y pues la última pista que se supo de este man fueron dos violaciones y asesinatos de dos niños en diferentes años. El primero fue en el 2002 y el otro fue en el 2013, 14 por ahí. Hace poco. Bueno, no hace poco, pero hace unos años ya. Actualmente está desaparecido. Y pues también se cree que si alguien lo reconoció por ahí, seguramente lo mató. Si lo reconocieron, pues alguna turba enardecida vino y lo mató.
tal vez se metió con la persona equivocada y le dieron ahí por ahí el vire, o con la inseguridad que vive Ecuador, Perú, Colombia actualmente, pues tal vez por ahí se encontró con gente que no debió meterse nunca, o tal vez gente que en realidad lo reconoció y lo mataron. Y además ese man actualmente ya está viejo, ya pasa los 70 años, si siguiera vivo, lo cual yo no creo que ese man lo mataron. Yo creo firmemente que ese man ya está muerto. Pero aquí lo que se me hace más triste son las familias de las víctimas, porque las familias de las víctimas nunca van a tener ese cierre que se ocupa de saber que este hijo de perra, este hijo de puta terminó muerto, porque ellos no saben ni siquiera dónde terminó. Y pues aquí queda más que demostrado cómo fallaron en ese entonces nuestras leyes. Las leyes de 3 países. Ajá, y cómo fallan actualmente, cómo falla la justicia, y no solo aquí en el Ecuador, sino en toda Latinoamérica. No logramos hacer justicia, dejamos libre a un sujeto demasiado peligroso, y no tanto para las personas, sino para los niños. Y este sistema es fallido, deberíamos cambiarlo y tratar de combatir todo esto, pero no sé, es que este sistema, no tanto solo en Ecuador, sino este sistema de justicia de aquí de Latinoamérica, pues más favorece a unos que a otros. Ya, entonces, eso se me hizo feo porque las familias nunca van a tener ese cierre que todos ocupamos. Es lo que te decía antes, o sea, digamos, enterraron un ataúd vacío. Ajá. A ver, o ni siquiera enterraron. O todavía hay familias que siguen están esperando a que la niña vuelva. Que, digamos, que ni siquiera, digamos, ni siquiera va a ser una niña. Va a ser que ya una. ¿Qué? Ponle 20, 25, 30 años. Acá entre latinos deberíamos cuidarnos más. Porque en fin y al cabo los latinos somos hermanos y este caso de Pedro López, el monstruo de los Andes, queda más que demostrado cómo falla nuestra justicia y todo lo feo que este man hizo en realidad nunca lo pagó porque fue liberado. Y fue liberado todavía, la cosa es que fue liberado porque quisieron nuestras leyes, nuestras autoridades básicamente. Y seguramente ese man, yo creo firmemente que ese man ya en realidad está muerto. Pero al fin y al cabo así funciona la justicia de nuestro país y pues hasta aquí viene este caso del monstruo de los Andes y lo jodido, a ver, aquí acoto algo, lo jodido es que así funcionan las leyes de nuestro país y lo más jodido es que no podemos hacer algo por cambiarlas porque el que quiere cambiarlas termina en un puto basurero. Termina muy mal. Es que termina lo que decíamos en el capítulo anterior que se bromas, pero termina suicidado de 3 balazos en la espalda. Y es que es así, porque dicen, ay no, es que se suicidó y el man tiene cuchillas en la espalda. O sea, ¿cómo te suicidas de esta forma? Cabrón. Exacto, entonces un cuchillazo en el riñón ahí. Exacto, como que ay, me voy a matar y me clavo un cuchillo en la espalda. Porque este caso me demostró que si ahora estamos un poco jodidos, o sea, las leyes han cambiado, sí, han cambiado para bien, sí. En cierta forma han mejorado en cierta medida, pero, muy pequeña, pero claro, ya. Pero gracias a la lucha social de muchos grupos activistas. Exacto, ni siquiera gracias a a las autoridades. Claro, es por muchos. Pero bueno, gracias a nuestros activistas feministas y demás grupos sociales, estas leyes han sido un poco ya más estrictas. Falta mucho, sí, falta muchísimo por mejorar, pero ojalá y los que nos escucharon este caso de Pedro López y de este asesino, el monstruo de los Andes, perdón. Pues lo único que queda por decir es que luchemos por cambiar nuestras leyes, cuidémonos entre nosotros mismos porque no hay otra forma de detener la delincuencia sino que cuidándose entre nosotros mismos y pues nada más. Que ojalá algún día tengamos como latinoamericanos y nosotros como ecuatorianos un mejor sentido de justicia sería muy bueno, pero mientras tanto no hay otra forma de que salir desconfiados a la calle y seguirnos cuidando entre nosotros mismos. Exacto. Desconfíen de todo, básicamente, desconfíen de todo. Es lo que les recomendamos antes, cuiden a sus niñas, cuiden a sus niños, cuiden a sus hijas, cuiden a sus hijos, a todo. Cuídense ustedes mismos. Exacto, porque vos nunca sabes, digamos, por ejemplo,
o sea, ponle, sales a las 9 de la noche de la universidad, pues nunca sabes que, Claro, digamos, que, sales que caminando puede a tu pasar casa, en el nunca, camino. nunca sabes si dos manes, ponle drogados, te van a salir a robar y por robarte te andan navajeándose, imagínate. Claro. Solo amigos, cuídense. Nada más les podemos decir y ya que hasta aquí sería el capítulo. ¿Y qué te pareció, Daniel, este capítulo? Básicamente el tema es algo de interés social, de impacto social muy grande, como lo dijimos al principio, ¿no? Que quizás los dos temas anteriores fueron como que más suavitos, más suaves. Eran leyendas. Yo sí les eran dije, mitos. agárrense de su cuñado. Exacto, eran leyendas, eran mitos. Ahora es mucho más jodido. Pero, en fin, espero que también este episodio más que nada les Lo haya, o sea, no creo que lo hayan disfrutado. no, pero o sea, siempre se puede sacar una, o sea, algo bueno de esto. Y sobre todo también yo quisiera decirles que, o sea, claro que este tema de los asesinos seriales es un poco feo, pero grotesco. Ajá, pero chance y sí les traemos otritos más así. Quisimos empezar con este porque al fin y al cabo es nuestro país. Es de nuestro país el que se trataba y fue como que el más... Es nuestra gente, básicamente. Es nuestra gente y como que nos topó más al orgullo, como dicen por ahí. De ahí vamos a traer otros capítulos así, también de conspiraciones, no es como vayamos a hacer solo de asesinos seriales. No vamos a entrar solo en esto, pero esperamos que les haya entretenido, que hayan sacado una gran lección de esto. Exacto, básicamente eso, o sea, el episodio en sí, todo lo que pasó, toda la historia te cabrea, como toda persona normal te cabrea, pero lo importante de acá es conocer la historia para poder evitar que esto se repita. Claro, y en este capítulo no hubo tantas risas, pero ya saben, pues es un tema un poquito más delicado. No nos vamos a estar burlando de esto, porque claro, o sea, sí, a ratos nos reíamos, pero en fin. Nada, ñaño. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes de nuestro podcast como Dame Chance y Te Cuento, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y TikTok. En YouTube y TikTok en estos días ya estaremos, bueno, para cuando escuchen este capítulo ya vamos a estar con los dos anteriores en estas plataformas. Así que por ahí también nos pueden seguir. Giovanni, ¿cómo te puedes seguir? A mí me pueden seguir como Javierov en TikTok, en Instagram y en Twitter. Suelo subir contenido más en Twitter y en TikTok, pero síganme en las 3 redes sociales y chance y si me siguen más en Instagram me empiezo a subir cositas por ahí. ¿Y a ti cómo te pueden seguir? Bueno, yo cambio cada rato de usuario. Cada capítulo cambio. Pero bueno, por lo pronto me siguen igual, me pueden seguir igual como Dano guión bajo BF en Instagram y Twitter. Twitter es donde más por lo general interactúo, paso tuiteando alguna hueá por ahí. Instagram no mucho, pero bueno, pueden seguir. En TikTok, como les menciono desde el capítulo 1, puede que cree contenido, pero bueno, eso será más adelante. Y por favor síganos, o sea, al podcast Dame Chance y Te Cuento, síganos en YouTube, aunque no nos escuchen ahí y nos escuchen en alguna otra plataforma, déjennos ahí un like, una suscripción, si pueden algún comentario. Pero bueno, amigos, como ya saben y como ya les dijimos, esperemos que se hayan entretenido con este capítulo. Cuídense mucho. Fue un poco de verga, pero ya saben, o sea, uno trata de contarles la realidad también. Exacto, no vamos a vivir en una fantasía de que hay estas cosas no pasan. Este país es perfecto, no somos perfectos. Así que cuídense mucho, mis panas, tomen agua, bébanse un traguito de vez en cuando. Y escuchen el nuevo tema del Duco y Morat, chance es chévere, nosotros lo vamos a escuchar ahora. Gracias, gente, gracias por escucharnos.